Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, prepárense, traigo un bombazo de aquellos que hacen temblar los cimientos de Hollywood, bueno, de Turquía, pero ya me entienden. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin, el galán que nos robó el corazón en Love is in the Air. Y lo más jugoso de todo, vamos a hablar de Hande Erçel. Porque sí, chicos, tal como lo leyeron en el título, hoy vamos a desmenuzar toda la información que tenemos sobre lo que Kerem, supuestamente, reveló sobre Hande en una boda. ¿Qué boda? ¿Qué revelaciones? No se me desesperen. Que para eso estoy yo aquí, para mantenerlos al tanto de todo el drama, el romance y los chismes más candentes del momento. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos con este chismecito de alto calibre, quiero pedirles un favor muy especial. Si aún no se han suscrito a este canal, ¿a qué están esperando? Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, los rumores más jugosos y todo el contenido que sé que les encanta. Suscríbanse ahora y únanse a esta gran familia de chismosos. Muy bien, ahora sí, entremos de lleno a este salseo. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un auténtico fenómeno. La química que derrochaban en pantalla en Love is in the Air traspasó la ficción y los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Todos, absolutamente todos, éramos fans de Almohadilla Anker. Sus fotos juntos, sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices, todo era material para suspirar y soñar con un final feliz de cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y lamentablemente la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para todos los que creímos en su amor. Hubo rumores, especulaciones, dimes y diretes, pero lo cierto es que nunca se supo con exactitud qué fue lo que realmente pasó. Ambos mantuvieron un silencio prudente y respetuoso, evitando alimentar el morbo y la especulación. Y aquí es donde entra en juego el misterio de la boda. Según los rumores que han estado circulando en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos, Kerem Bürsin asistió recientemente a una boda. Una boda de alguien cercano a él, aunque la identidad del afortunado o afortunada que dio el siquiero no ha sido revelada. Y es precisamente en esa boda donde, supuestamente, Kerem se habría soltado un poco más de la cuenta y habría hecho algunas revelaciones sobre Hande. Ahora bien, aquí es importante que hagamos una pausa y seamos muy cautelosos. Porque, como saben, en el mundo del chisme, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy difusa. Así que vamos a tomar esta información con pinzas y a analizarla con lupa, para tratar de separar el grano de la paja. ¿Qué es lo que se dice que Kerem reveló sobre Hande en esta misteriosa boda? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según algunas fuentes, Kerem habría hablado sobre los motivos de su ruptura con Hande. Algunos dicen que mencionó diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Otros afirman que habló de la presión mediática que sufrió su relación y que, finalmente, terminó por desgastarla. Incluso hay quienes aseguran que Kerem insinuó que hubo terceras personas involucradas, aunque sin dar nombres ni detalles concretos. Pero eso no es todo. También se dice que Kerem habló sobre sus sentimientos hacia Hande. Al parecer confesó que a pesar de que su relación terminó, aún siente un gran cariño y respeto por ella. Incluso algunos testigos afirman que Kerem se emocionó al hablar de Hande y que dejó entrever que no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Imagínense. Un posible regreso de Almohadilla Anker. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con mucha precaución. Como les dije antes, son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem o de Hande. Así que no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, no podemos negar que la sola posibilidad de que estos rumores sean ciertos es suficiente para revolucionar las redes sociales y poner a todos los fans de Almohadilla Anker a soñar despiertos. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo esta situación. ¿Por qué Kerem, supuestamente, habría decidido hablar sobre Hande en una boda? ¿Qué lo motivó a revelar detalles sobre su relación? Bueno, aquí podemos aventurar algunas hipótesis.
Quizás Kerem se sintió cómodo y relajado en el ambiente festivo de la boda y decidió abrir su corazón con algunos amigos cercanos. Tal vez necesitaba desahogarse y compartir sus sentimientos con alguien de confianza. O quizás simplemente se dejó llevar por la emoción del momento y terminó diciendo más de lo que pretendía. Otra posibilidad es que Kerem estuviera tratando de limpiar su imagen. Como saben, después de la ruptura con Hande, hubo muchos rumores que lo señalaban como el culpable del fin de la relación. Quizás Kerem quería dar su versión de los hechos y aclarar algunos puntos para evitar que se siguieran difundiendo informaciones falsas o distorsionadas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que estas supuestas revelaciones de Kerem sobre Hande han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y han reavivado la esperanza de muchos fans de Almohadilla Anker. Ahora solo nos queda esperar y ver si alguno de los dos decide romper el silencio y confirmar o desmentir estos rumores. Mientras tanto podemos seguir especulando, analizando cada detalle y soñando con un posible reencuentro. Porque, seamos honestos, la química entre Kerem y Hande era innegable. Y aunque su relación terminó, muchos seguimos creyendo que aún hay algo entre ellos. Pero volvamos a la realidad por un momento. Independientemente de lo que haya sucedido en esa misteriosa boda y de lo que Kerem haya dicho sobre Hande, lo importante es recordar que ambos son personas reales, con sentimientos y emociones. Y que merecen respeto y privacidad. Así que evitemos alimentar el morbo y la especulación y esperemos a que ellos mismos decidan compartir su verdad. En resumen, hoy hemos analizado los rumores sobre las supuestas revelaciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en una boda. Hemos explorado las posibles razones por las que Kerem habría decidido hablar sobre su relación y hemos considerado las diferentes interpretaciones de sus palabras. Hemos dejado claro que se trata solo de rumores y especulaciones, pero también hemos reconocido el impacto que esta información ha tenido en los fans de Almohadilla Anker. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito de alto calibre. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo y por estar siempre aquí conmigo. Recuerden que este canal es su espacio para informarse, entretenerse y compartir su pasión por el mundo del espectáculo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de estos rumores sobre Kerem y Hande? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen que aún hay más tela que cortar. Porque si vamos a hablar de Almohadilla Anker, no podemos limitarnos a los rumores de boda. Tenemos que profundizar en la historia, en los entresijos de esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Tenemos que recordar aquellos momentos mágicos que nos hicieron creer en el amor verdadero, y también analizar las señales que quizás nos indicaban que el final no estaba tan lejos como queríamos pensar. Recordemos el furor que causó Love is in the Air. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Su química era tan palpable, tan natural, que era imposible no contagiarse de su romance. Las redes sociales explotaban con cada nuevo episodio, con cada foto detrás de cámaras, con cada entrevista en la que se les veía más enamorados que nunca. Los viajes juntos, las escapadas románticas, los regalos sorpresa, era como vivir un cuento de hadas en tiempo real. Los fans de Almohadilla Anker analizaban cada detalle, buscando pistas, interpretando miradas, creando teorías sobre su futuro juntos. Incluso llegaron a organizar campañas para que se casaran de verdad, y no solo en la ficción. Pero como les decía, a veces las cosas no son lo que parecen. Y detrás de esa imagen de pareja perfecta, quizás se escondían problemas y diferencias que no éramos capaces de ver. Algunos medios de comunicación turcos empezaron a hablar de celos profesionales, de agendas incompatibles, de presiones familiares. Rumores que en su momento muchos ignoramos, prefiriendo seguir creyendo en la magia de Almohadilla Anker. Y luego llegó el silencio. Dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales, dejaron de asistir a eventos públicos como pareja, dejaron de hablar el uno del otro en las entrevistas. Una señal inequívoca de que algo no iba bien.
Los rumores de ruptura se intensificaron, y finalmente, la confirmación oficial llegó como un mazazo para todos los que habíamos creído en su amor. La decepción fue enorme. Muchos fans se sintieron traicionados, como si les hubieran roto el corazón. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado ese cuento de hadas? Las respuestas nunca llegaron. Kerem y Hande mantuvieron un silencio sepulcral, sin dar explicaciones ni justificaciones. Una actitud que, si bien fue respetuosa, también dejó un vacío enorme en el corazón de sus seguidores. Ahora, con estos nuevos rumores sobre las supuestas revelaciones de Kerem en la boda, la esperanza renace. La posibilidad de que aún exista un sentimiento entre ellos, de que quizás la reconciliación sea posible, ha desatado una ola de entusiasmo en las redes sociales. El hashtag #Anker volvió a ser tendencia mundial, con miles de mensajes de apoyo y de ilusión. Pero como les he dicho varias veces, hay que ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar por la emoción y dar por sentado que estos rumores son ciertos. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin importar lo que piensen sus fans. Si deciden volver a estar juntos, será maravilloso. Y si deciden seguir caminos separados, también hay que respetarlo. Lo importante es que ambos sean felices independientemente de si están juntos o no. Pero volviendo al tema de la boda. ¿Quiénes podrían haber sido los invitados a esa misteriosa celebración? ¿Quiénes podrían haber escuchado las supuestas revelaciones de Kerem? Aquí podemos empezar a especular un poco. Es probable que entre los invitados hubiera amigos cercanos de Kerem, compañeros de trabajo, familiares. Gente de su círculo más íntimo en la que confía plenamente. Personas que quizás ya conocían los detalles de su ruptura con Hande y que estaban al tanto de sus sentimientos hacia ella. También es posible que entre los invitados hubiera algún periodista o paparazzi disfrazado, dispuesto a filtrar la información a los medios de comunicación. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien muy preciado, y a veces es difícil mantener los secretos a salvo. Lo que sí es seguro es que quien quiera que haya escuchado las supuestas revelaciones de Kerem, ha causado un revuelo enorme en el mundo del espectáculo turco. Y que, gracias a ello, el nombre de #Anker vuelve a estar en boca de todos. Así que, mi gente hermosa, la historia continúa. Los rumores siguen circulando, las especulaciones se multiplican, y la esperanza de un reencuentro se mantiene viva. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos y si #Anker tiene una segunda oportunidad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyándolos en sus proyectos individuales, y sigamos soñando con un final feliz de cuento de hadas. Porque al fin y al cabo de eso se trata el mundo del espectáculo, de hacernos soñar, de hacernos creer en la magia, y de hacernos olvidar, aunque sea por un momento, los problemas de la vida real. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta ampliación de la noticia y que hayan disfrutado aún más de este chismecito de alto calibre. Recuerden que este canal es su espacio para informarse, entretenerse y compartir su pasión por el mundo del espectáculo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que los rumores de la boda son creíbles? ¿Quiénes creen que podrían haber sido los invitados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse chismosos. Cara guiño.